Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a hablar de infecciones respiratorias altas. Las infecciones respiratorias altas son uno de los motivos de consulta más frecuente en pacientes ambulatorios. Puede afectar a diferentes edades, ya sea pacientes adultos, jóvenes, chicos, adolescentes, lactantes. El pico de mayor incidencia son individuos adolescentes y jóvenes. Tiene un impacto económico y social muy relevante. Implica pérdidas de días laborales y pérdidas de días escolares cuando se hace su diagnóstico. Estas patologías en realidad están sobrediagnosticadas y sobremedicadas. Por lo general, el diagnóstico lo puede hacer cualquier médico, cualquier especialidad, y realizan un diagnóstico clínico rápido, sin involucrar a un diagnóstico microbiológico, sin tomar la muestra y llegar a ver cuál es el verdadero agente etiológico. Inmediatamente se dan antibióticos sin saberse si el agente es bacteriano o es un agente viral. Esto implica o va de la mano de un costo económico importante y fundamentalmente puede provocar una selección de microorganismos resistentes en la microbiota de la zona. Así podemos llegar a encontrar neumococos resistentes a la penicilina, neumococos resistentes a los macrólidos o estreptococos piógenes, llamado también estreptococos del grupo A, resistentes a macrólidos, es otro de los ejemplos. Para conocer cuáles son las distintas infecciones de las vías aéreas superiores, tenemos que recordar la anatomía de las mismas. Esta imagen que se presenta hacia la derecha nos está hablando sobre la descripción que está hacia la izquierda. Fundamentalmente, es muy importante tener en cuenta que esta zona está normalmente colonizada. Deténganse y recuerden cuál es la microbiota del tracto respiratorio superior. Se les presenta acá otras imágenes donde pueden ver la clasificación de los diferentes senos paranasales, cómo se encontrarían en su estado sanos y cómo estos se encuentran cuando están inflamados. Hacia la derecha, la división del oído. De esta manera, de acuerdo a su localización, las infecciones respiratorias altas se pueden clasificar en rinitis, faringoamigdalitis o anginas, sinusitis, epiglotitis y otitis. Si afectan el oído medio, se denominará otitis media, y si afectan el conducto auditivo externo, otitis externa. Comencemos con la rinitis. Las rinitis son el resfrío común. Generalmente su agente etiológico son agentes virales, como está descrito acá en las diapositivas: los rinovirus, coronavirus, adenovirus, Coxsackie, virus para influenza o virus sincicial respiratorio. Generalmente es una patología que se adquiere más en los meses fríos del año y en las zonas tropicales cuanto más humedad hay, también porque pueden persistir los virus. Afecta fundamentalmente a cualquier edad, pero más que nada a los niños, porque se produce por contacto directo con las secreciones nasales o por medio de las gotitas de flush. En general, cuando la rinitis o el resfrío común afectan solamente a las fosas nasales, lógicamente que son patologías autolimitadas de corta duración, que generalmente no requieren realizar el diagnóstico microbiológico a no ser con fines epidemiológicos. Esta es la única causa que justifica realizar un diagnóstico de las mismas. Tener en cuenta que a veces las rinitis pueden comenzar o llevar a una alteración de la microbiota de la zona y producir una sobreinfección bacteriana. Comenzamos a desarrollar faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis es una patología muy frecuente y muy importante. Es necesario reforzar la idea de que hay que realizar un diagnóstico microbiológico. Permite diferenciarles si las mismas son de origen viral o confirmar si son de origen bacteriano. En este último caso, va a ser necesaria tomar una adecuada conducta médica y administrar un antibiótico adecuado. De esta manera, podemos acortar la evolución de la misma y fundamentalmente evitar complicaciones. Agentes etiológicos de faringoamigdalitis.
La causa más frecuente de estas patologías son los virus, entre los cuales podemos presentar al virus para influenza, rinovirus, adenovirus, herpes simplex, Epstein-Barr, Coxsackie. Después tenemos las causas bacterianas. Las causas bacterianas son importantes. Es muy importante diferenciarlas de las causas virales, ya que son las que van a requerir tratamiento con antimicrobianos. Dentro de este es uno de los gérmenes importantes o relevantes por su frecuencia y por las complicaciones que puede acarrear, es el Streptococcus pyogenes, denominado también Streptococo beta hemolítico del grupo A. También tenemos la asociación fuso-espirilar, producida por dos microorganismos anaeróbicos que forman parte de la microbiota, que es el Fusobacterium necrophorum y la Borrelia vincenti o Treponema vincenti, es la angina de Vincent. Otros estreptococos también pueden ser agentes causales, como el grupo C y G, que también son beta hemolíticos. Tenemos la difteria, causada por Conibacterium diphtheriae, patología menos frecuente, por la prevención mediante la vacunación. Existen gérmenes también poco frecuentes, pero son causantes de faringoamigdalitis, como el Arcanobacterium hemolyticum. Y tenemos que nombrar a microorganismos de transmisión sexual, que de acuerdo a los hábitos sexuales pueden llevar a una infección o inflamación de esta zona, como la Neisseria gonorrea y Treponema pallidum. Recuerden siempre que estos microorganismos son exógenos, no pertenecen nunca a la microbiota de la zona. La presentación clínica de la faringoamigdalitis pueden ser diversas. Tenemos aquellas que se presentan con una garganta o una faringe enrojecida, llamada eritematosa, o aquella que puede presentar exudado, denominada exudativa pultácea. También tenemos aquella llamada eritematopultácea, aquella que se presenta con la aparición de membranas o pseudomembranas, o aquellas que tienen vesículas o petequias. Y están aquellas que se acompañan con un compromiso sistémico importante o aquellas que quedan simplemente localizadas. De todas maneras, es importante reconocer a prima facie cuáles son las características clínicas principales, pero a veces se pueden presentar de diferentes maneras e involucrando diferentes manifestaciones clínicas. Esta diapositiva es importante porque correlaciona la manifestación clínica de la enfermedad con el agente etiológico, lo cual hace que si nosotros realizamos una correcta observación clínica, podemos sospechar o orientarnos a determinados agentes. Leerlos con detenimiento está perfectamente explicado también en el libro Tras las huellas. Comenzamos a desarrollar la angina estreptocóxica. Esta faringoamigdalitis es producida por una bacteria cuyo género es Streptococcus y su especie Piógenes. También se puede clasificar como Streptococo grupo A. Clínicamente es una angina eritematopulácea porque se presenta en faringes y amígdalas muy enrojecidas, inflamadas, edematizadas con la presencia de pus. Esto mismo lo vemos en la imagen número 1. Una garganta enrojecida, con la presencia de placas, una placa que la vemos bien hacia la derecha. En la imagen número 2, unas amígdalas muy inflamadas, con la presencia de abundante cantidad de placas. Y tenemos la imagen número 3. En esta imagen vemos gargantas muy enrojecidas, muy eritematosas y tenemos dificultad en ver las placas. Estas gargantas también pueden ser estreptocóxicas, pero también pueden ser virósicas, con lo cual es muy importante realizar el diagnóstico microbiológico para hacer la diferencia si el origen es viral, que no es necesario recibir antibióticos, o el origen es bacteriano, que deberá recibir tratamiento antimicrobiano. Como vemos que a veces las manifestaciones clínicas no son fidedignas y tenemos que hacer una diferencia si el origen de las anginas es viral o es bacteriano, debemos hacer
el diagnóstico microbiológico en caso o en sospecha de una angina estreptocócica. ¿Por qué hacer el diagnóstico? Primero, para evitar complicaciones. Poder realizar el diagnóstico nos permite instaurar un tratamiento con antimicrobianos adecuados. Las complicaciones podrían ser aquellas denominadas a distancia, no supurativas, como la fiebre reumática, las locales supurativas, como abscesos amigdalinos o periamigdalinos, y otras complicaciones que aparecen por acción de toxinas, exotoxinas, como es la escarlatina. Averigüen la fisiopatogenia de estas complicaciones. Además, el tratamiento adecuado permite cortar la cadena epidemiológica y el periodo de la enfermedad. Todo esto sustenta la decisión de efectuar el diagnóstico microbiológico. Diagnóstico de angina estreptocócica. Toma de muestra con un hisopo estéril en un tubo de vidrio estéril cerrado herméticamente. Se extrae el hisopo del tubo y se realizará un hisopado de ambas amígdalas y de la faringe posterior, tratando de tocar la zona afectada, utilizando un bajalengua para retirar la lengua y no tocar ni la lengua, ni la úvula, ni la mucosa de la boca para evitar la contaminación excesiva de este hisopo. Envío y conservación. Si el transporte es inmediato, en el mismo tubo seco y estéril se transporta hacia el laboratorio especializado para realizar su procesamiento. En caso de que haya demora, por ejemplo, si el procesamiento va a ser realizado al día siguiente, entonces se emplearán medios de transporte para mantener la viabilidad del agente patógeno. Procesamiento. Examen directo por coloración de Gram. En este caso, por provenir la muestra de una zona altamente contaminada, donde hay mucha microbiota, no se recomienda realizar la coloración de Gram, ya que esta no nos va a aportar ningún valor orientativo. Hay muchos estreptococos en la faringe, en la boca, o sea que puede haber confusión. Vamos a observar otros cocos Gram positivos en cadena que podemos confundirnos y realmente no nos va a decir si es o no es el Streptococcus pyogenes. Cultivo. Este sería el gol estándar. Es necesario y contundente realizar la siembra en un agar sangre de carnero. Recordamos que los estreptococos son fastidiosos, necesitan de agar sangre. Por 24 a 48 horas a 35 a 37 grados se realizará la incubación. Cuando se aísle el germen, o sea, el microorganismo desarrolle, necesitamos realizar la identificación y las pruebas de sensibilidad si es necesario. Podemos valernos de otra técnica que no sea el cultivo, es la detección antigénica, otro método directo, mediante aglutinación con látex o ELISA. Esta técnica va a detectar antígenos del microorganismo. Es una prueba que se realiza en forma rápida y es sencilla. Su resultado va a estar inmediatamente. Es muy específico, pero poco sensible. Por lo tanto, es conveniente realizar primero esta prueba en un primer hisopo para luego realizar el cultivo en el segundo hisopo. Si la primera prueba de detección antigénica es positiva, no es necesario contundente realizar el cultivo. Sin embargo, si la detección antigénica es negativa, se impone realizar el cultivo y la identificación del microorganismo. Recuerden que el paso que sigue, el último, es los resultados e interpretación. Resultado de interpretación significa que la única indicación de aislar y de buscar estreptococos pyogenes en una garganta es cuando el paciente tiene clínica de angina.
Recordemos que el Streptococcus pyogenes puede estar presente en la microbiota normal. Por lo tanto, si el paciente ya tuvo hace mucho una angina y en el momento no la tiene o está libre de cualquier manifestación clínica, no se busca Streptococcus pyogenes porque está formando parte de la microbiota. Esta diapositiva se observan imágenes. Nos vamos a detener para observar y analizar cada una de ellas. En esta diapositiva vemos el desarrollo de una cepa de Streptococcus pyogenes en el agar sangre. Las mismas desarrollan dando colonias muy pequeñas, grisáceas, pero lo más característico es que están rodeadas por un halo claro. Es la hemólisis que produce el Streptococcus por las hemolicinas. Esta hemólisis, que es una hemólisis total de los glóbulos rojos del medio de cultivo, se denomina beta-hemólisis. Es necesario que nos detengamos en este momento para conocer que el género Streptococcus se puede clasificar en base a la hemólisis que producen los mismos en un medio de cultivo de agar sangre. Los mismos se pueden clasificar en tres: alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Acá están sembrados tres especies diferentes de Streptococcus dando los tres tipos de hemólisis. Como verán, se ha hecho la siembra correspondiente a la letra de su hemólisis. La hemólisis alfa es una hemólisis parcial de los glóbulos rojos, en este caso en medio de cultivo, y vemos que aparece de un color verdoso. Como podemos apreciar, está el desarrollo de las colonias sobre un color verdoso. La beta-hemólisis, vemos el desarrollo del microorganismo, en este caso con la letra B, beta, rodeados por una hemólisis total del glóbulo rojo. Esta hemólisis es de un color claro. ¿Qué sucedió? Se ha producido la lisis total de los glóbulos rojos del medio de cultivo, dejando a trasluz el color del agar, por eso aparece color amarillo. Mientras que la gamma hemólisis, vemos el desarrollo de colonias, pero no hay hemólisis. Por lo tanto es de color rojo, como rojo es el agar sangre. Los estreptococos que estamos estudiando ahora, el Streptococcus pyogenes, es un estreptococo beta hemolítico. Y vamos a adelantar a decir que hay muchas especies de Streptococcus beta hemolíticos. En esta diapositiva observamos la misma imagen que en la diapo anterior, nada más que vamos a darle ejemplos de géneros de Streptococcus y Enterococcus con sus especies, los productores de alfa hemólisis como el neumococo y nuestro Streptococcus pyogenes, denominado también Streptococcus grupo A, que vemos que está dentro de los beta hemolíticos. Ejemplos a tener en cuenta. Los Streptococcus beta hemolíticos se clasifican a su vez en otra clasificación. Esta es una clasificación serológica internacional de Rebecca Lansfield, que se basa en la presencia de un carbohidrato C, o sea, una sustancia antigénica, en la pared celular de los estreptococos. El Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo beta hemolítico, corresponde al grupo A de Rebecca Lansfield. Una vez que ha desarrollado el microorganismo en la placa de agar sangre, lo primero que observamos
es que es beta hemolítico. Como vemos, la colonia está rodeada por un halo claro amarillo, lo que nos permite decir que es beta hemolítico. Para comenzar la identificación de este microorganismo, primero debemos hacer la coloración de Gram. Veremos cocos Gram positivos en cadena. A continuación, realizamos una prueba llamada catalasa. Esta prueba va a determinar la presencia o no de esta enzima en el microorganismo. Es una prueba que nos permite diferenciar dos tipos de cocos Gram positivos, dos géneros diferentes. Por un lado, Streptococcus, que es el que no corresponde, y por otro lado, Staphylococcus. Se realizará sobre un portaobjeto. Se descarta primero una porción de colonia y luego se deja caer agua oxigenada. Si la prueba es positiva y la cepa es productora de catalasa, va a burbujear, con lo cual se puede observar a simple vista. En cambio, si la prueba es negativa, no va a haber burbujas, es catalasa negativa. Nuestro estreptococo es catalasa negativa. Todos los estreptococos son catalasa negativos. Para terminar la identificación de este microorganismo faltan dos pruebas, la prueba de la bacitracina y la prueba del PIR. La prueba de la bacitracina se emplea una placa de agar sangre en la cual se siembra el microorganismo que estamos investigando. Se coloca sobre ella un disco de papel de filtro impregnado en este antimicrobiano, se pone a incubar. Al cabo de 24 horas se observa si ha desarrollado con halo de inhibición o sin halo de inhibición. La prueba se considera positiva si el microorganismo no desarrolla cerca de la misma, o sea, si hay un halo o zona de inhibición, es una prueba positiva. La prueba del PIR se realiza en tubo, en la cual se descarga el microorganismo en cuestión y se libera un disco impregnado con un sustrato. Si el microorganismo produce la enzima pirrolidonilamidasa, va a aparecer la prueba de color roja, que se considera positiva. Hagamos un breve resumen de la identificación de Streptococcus pyogenes. Es un coco Gram positivo en cadena. Prueba de catalasa es negativa. Es un microorganismo beta hemolítico que va a dar positiva la prueba de la bacitracina y la prueba del PIR. Con esto concluimos que el microorganismo aislado es Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico del grupo A de la clasificación de Landsfield. Para concluir la presentación, vamos a decir dos palabras acerca de las pruebas de sensibilidad de Streptococcus pyogenes aislado de una faringoamigdalitis. En este caso, y en forma excepcional, no es necesario realizar de rutina antibiograma por difusión o concentración inhibitoria mínima frente al aislamiento de el Streptococcus pyogenes únicamente y solamente si lo aislamos de una faringoamigdalitis. Estamos frente a un microorganismo bacteriano cuyo patrón de sensibilidad a los antibióticos que se utilizan para tratar esta patología es estable a lo largo del tiempo, o sea, permanece siendo sensible a lo largo de los años a los beta-lactámicos, razón por la cual no realizamos de rutina antibiograma. Sí, en cambio, lo realizamos en forma de vigilancia. Le agradezco mucho su atención. Continuamos con infecciones respiratorias altas, segunda parte. Nos detenemos en la angina de Vincent. Esta angina es una angina ulceronecrótica que se presenta como una amigdalitis unilateral, ulcerada, con adenopatías unilaterales también. Generalmente afecta a pacientes adultos.
Pueden ser pacientes en estado de estrés, fatiga, pacientes HIV o en un estado de inmunodepresión. Se ven las diferencias con las anginas, con la angina estreptocóxica. En este caso, el diagnóstico microbiológico se basa también en la toma de muestra, que va a ser un hisopado de la zona afectada en forma vigorosa, como vimos anteriormente, hisopo estéril, tubo de transporte y, si es necesario, medio de transporte. Mientras que el procesamiento, a diferencia de la angina estreptocóxica, acá sí tiene valor la coloración de Gram. En la misma, la microbiota normal orofaringea, compuesta por cocos, bacilos, gram positivos y gram negativos, se ve reemplazada por la prevalencia de estos dos microorganismos, el Fusobacterium necrophorum y la Borrelia o Treponema vincenti. Así lo vemos en la imagen inferior. La observación de un bacteriólogo especializado y avezado en esto puede orientar al médico clínico en este tipo de infección. Difteria. En este caso, la angina se caracteriza por la presencia de unas pseudomembranas bien adheridas a la mucosa afectada, acompañándose de un estado inflamatorio local importante, de afección de ganglios linfáticos regionales y un importante estado toxémico. En la actualidad, esta patología es poco frecuente por la implementación de los planes de vacunación utilizando la vacuna DPT, que ha logrado frenar la enfermedad. Para hacer el diagnóstico de angina diftérica, primer paso es la toma de muestra. En esta oportunidad no vale hacer un simple hisopado faríngeo. Hay que extraer esas membranas que están adheridas a la mucosa con una pinza estéril y colocarla en un recipiente de vidrio estéril con cierre hermético. Enviarlas al laboratorio en condiciones apropiadas. En el mismo, la coloración de Gram no es de utilidad, no tiene valor, ya que si observamos a estos microorganismos, son bacilos Gram positivos dispuestos en forma particular que se denominan letras chinas. Sin embargo, en la microbiota normal podemos encontrar diferentes tipos, géneros y especies de corinebacterias que no sean difterias. Por lo tanto, la coloración de Gram no tiene valor. El cultivo, si es el que tiene más valor, se va a realizar en medios de cultivos especiales, como por ejemplo el medio Loeffler. Una vez incubado y desarrollado la bacteria en cuestión, se le practicará las pruebas de identificación mediante pruebas bioquímicas y pruebas de sensibilidad. Pero en este caso, ya que esta patología es producida por acción de una toxina, porque si no hay toxina no hay patología, es muy importante también pruebas que permitan la detección de las toxinas. Con estas pruebas podríamos llegar a hacer el diagnóstico. Hablaremos ahora de la mononucleosis infecciosa. Esta patología es una enfermedad producida habitualmente por el virus de Epstein-Barr, aunque también puede ser originada por otros virus, citomegalovirus, adenovirus, HIV, incluso en el último por ciento de los casos por Toxoplasma gondii. Este síndrome infeccioso o síndrome de mononucleosis infecciosa se caracteriza por la presencia de la angina, que es de tipo exudativa, fiebre, adenopatías y hepatoesplenomegalia. Esta patología es transmitida por las secreciones orales, por eso se llama popularmente enfermedad del beso. Muy prevalente en niños y adolescentes. Generalmente en los niños pasa desapercibido o asintomática, no así en los adolescentes. Este virus, el virus de Epstein-Barr, que es el más frecuente causante de esta patología, es un herpes viridae, oncógeno, que tiende a producir infecciones persistentes latentes. Presenta una fase inicial de multiplicación en la orofaringe para luego infectar linfocitos B y tejidos del sistema retículo endotelial. Diagnóstico.
En los cuadros de mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr aparecen diferentes tipos de anticuerpos. Anticuerpos frente a antígenos específicos de este virus, ya sea tipo IgM o IgG, anticápside, entre otros, y anticuerpos frente a proteínas no codificadas por él, llamados anticuerpos heterófilos. Estos se caracterizan por provocar la aglutinación de los eritocitos de diversos mamíferos. Los anticuerpos heterófilos aparecen en el 90-96% de los enfermos adultos con este síndrome, por lo cual es muy útil para su diagnóstico. Todo esto nos lleva a pensar que es el diagnóstico serológico el más importante para esta patología. Lo ideal es realizarlo en una única muestra de sangre tomada en la fase aguda de la enfermedad. En esta imagen, en esta diapositiva, podemos ver hacia la izquierda una imagen que corresponde a una angina exudativa con exudados perteneciente a un paciente con síndrome de mononucleosis producida por el virus Epstein-Barr. Hacia la derecha, un resumen del diagnóstico serológico de esta patología. Siempre se emplea un método indirecto, detección de anticuerpos, que pueden ser anticuerpos heterófilos o detección de anticuerpos específicos, por ejemplo, detección de IgM o IgG anticápside. Herpangina. Esta angina o faringoamigdalitis es provocada por el virus Coxsackie-A. Como vemos, hay dos imágenes. Estas gargantas están muy edematosas, inflamadas, rojas, con la aparición de vesículas, que es la lesión típica. Son muy dolorosas y muchas veces cubiertas con fibrina. En esta otra vamos a mostrar aquellas faringes o gargantas producidas por Treponema pallidum, agente productor de sífilis. Las lesiones de la sífilis pueden afectar la boca y la faringe tanto en su periodo primario o etapa primaria, como es el chancro sifilítico, como observamos en la imagen de la izquierda, vemos un chancro en el labio inferior. También puede ser afectada por las lesiones de la sífilis secundaria, como en la imagen que vemos hacia la derecha. Lo más importante cuando sospechamos la presencia de lesiones sifilíticas en la boca, en la faringe, hay que pensar primero que este agente es bacteriano, pero no se cultiva. ¿Se puede realizar diagnóstico por microscopía de fondo oscuro? Sí, pero no es aconsejable realizarla en estos lugares, en la boca, ya que es una zona que tiene microbiota y hay otros treponemas y por lo tanto puede dar resultados falsos positivos. ¿Qué pruebas nos valemos entonces para hacer el diagnóstico de lesiones sifilíticas en estos lugares? Pruebas serológicas. Las mismas las veremos más adelante. Y para terminar, vamos a hablar de sinusitis. Las sinusitis también pueden ser de causas virales o causas bacterianas. Los más frecuentes de causas virales, pero generalmente pueden llegar a sobreinfectarse por bacterias. ¿De dónde vienen las bacterias que producen la infección de los senos paranasales? De la microbiota normal de la zona de la faringe de la boca. Es así como las causas bacterianas pueden ser desde Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis. Pueden ser anaerobios. Es frecuente la aparición o la afección por anaerobios, ya que los senos paranasales son cavidades cerradas con baja tensión de oxígeno. Diagnóstico microbiológico de sinusitis. Cuando se toma la decisión de hacer el diagnóstico de sinusitis, la toma de muestra va a ser una punción-aspiración de los senos paranasales, de estas cavidades neumáticas cerradas que pueden tener contenido purulento. Esta punción debe hacerse bajo condiciones estrictas de antisepsia. Envío y conservación.
El material obtenido ahí, generalmente un material purulento, se va a colocar en un frasco de vidrio estéril con tapón y enviado inmediatamente al laboratorio. En el caso de que haya demora, se utilizará un medio de transporte. Y este medio de transporte tiene que cubrir tanto gérmenes anaerobios facultativos como anaerobios estrictos. Procesamiento. ¿Qué valor tiene la coloración de Gram en una muestra que proviene de esta camidad? Tiene sí un gran valor, ya que proviene de lugares normalmente estériles. Lo que vemos nos orienta. El cultivo lo vamos a realizar siempre en medios enriquecidos, agar sangre, agar chocolate y en caldos de tioglicolatos que nos van a permitir aislar a los anaerobios. A posterior, una vez aislados los microorganismos luego de la incubación, se realizará la identificación y las pruebas de sensibilidad. En este caso, es muy importante realizar antibiogramas por difusión. Posterior y vemos los resultados y realizaremos una interpretación de los mismos. Lógicamente que si la muestra fue bien tomada y el paciente tiene clínica, este diagnóstico orientará firmemente al tratamiento antimicrobiano. Otitis externa y otitis media. Acá les presento a los microorganismos. Son diferentes. Piensen simplemente que las otitis externas son provocadas por microorganismos que colonizan habitualmente la piel del conducto externo, mientras que los agentes de la otitis media son los mismos que de la sinusitis, porque el oído medio se considera una cavidad cerrada tal cual los senos paranasales. Chequeen los microorganismos. Diagnóstico microbiológico de otitis media. Si se toman un minuto y leen la toma de muestra, envío, conservación y procesamiento, verán que es exactamente igual a los pasos del procesamiento de sinusitis. Porque partimos de zonas muy parecidas para lograr resultados parecidos. Con esto hemos terminado las patologías más frecuentes del tracto respiratorio superior y con esto le doy las gracias por llegar hasta el final.